Hoy mientras corría, estaba pensando en ese meme que dice que los relojes inteligentes son los tamagotchis de nuestra era. Pero en lugar de hacer caminar al animalito, el animalito somos nosotros. El reloj nos dice cuántos pasos nos faltan, el reloj nos dice que hay que tomar agua, que hay que respirar, y ahí lo vamos haciendo todo. Y pensé en los juegos con los que jugué de chica. El Tamagotchi, el Furby, que también había que estarlo acariciando y nos decía qué es lo que iba necesitando. The Sims, que eran indicadores que te decía que si tu personaje estaba cansado, si le faltaba socializar, si le faltaba comer, si le faltaba dormir, y tenías que mantener todos esos indicadores en verde, porque si no, se colapsaba tu personaje. Hola, soy Tamara Richter y esto es La Crisis de la Escuela, un canal en el que hablamos de educación. Hoy vamos a hablar de cómo algunos juegos nos enseñaron que el bienestar se puede medir, el bienestar se puede ver, no necesariamente intuir. Se trata más de lo que ves en esos indicadores que de lo que sientes. En esos juegos, el Furby, Sims y el Tamagotchi, el bienestar no se intuía, se observaba. Había hambre, sueño, diversión, socialización. Todo estaba traducido en barras, colores, sonidos o gestos. Cuando algo bajaba demasiado, sabías que había que hacer algo rápido. No recuerdo preguntarme cómo se sentía el personaje. Yo solo veía que las barras subían y bajaban. Visto desde hoy, eso se parece mucho a una forma específica de aprender a cuidarse. Aprender a mirarse desde afuera. Michel Foucault escribió mucho sobre esto, sobre cómo aprendemos a observarnos, a regularnos, a cuidarnos. Y no porque alguien nos esté vigilando, sino porque incorporamos esa mirada como propia. Y pensándolo así, esos juegos no solo nos entretenían, también nos entrenaban a relacionarnos de una manera específica con nosotros mismos. Hoy ya no cuidamos personajes, nos cuidamos a nosotros mismos. Y muchas veces lo hacemos mirando indicadores. Pasos, sueño, ritmo cardíaco, minutos activos. Esos datos funcionan como referencias, como puntos de orientación, como una forma de reconstruir el día a través del cuerpo. Aquí me sirve mucho una idea de Ian Hawking. Cuando empezamos a nombrar algo de cierta manera, cuando lo clasificamos, esa clasificación no solo describe la experiencia, también empieza a moldearla. Medir el cuerpo no solo nos dice cómo estamos, va cambiando la forma en la que nos entendemos. Y poco a poco, esa mirada externa se empieza a volver familiar. No reemplaza el cuerpo, sino que se suma a él, ya es parte de él. Una capa más desde donde nos miramos, y esos indicadores se vuelven nosotros mismos. Nosotros somos el jugador y el personaje al mismo tiempo. Me acuerdo cuando yo jugaba Sims, me sentía toda poderosa porque podía controlar a los personajes. Era como si yo fuera un dios de este mundo. Pero lo que está pasando ahorita es que no necesitamos a un jugador externo que nos controle, sino que ya tomamos esas miradas y esos indicadores externos y los tenemos adentro y nosotros mismos estamos jugando y decidiendo, pero con indicadores externos. Todo eso que el cuerpo produce, paso, sueño, ritmo, no se queda solo en la experiencia individual. Circula, se guarda, se convierte en información, en datos. Y aquí aparece algo con lo que Shoshana Zuboff ha trabajado mucho. La idea de que nuestros gestos más cotidianos se transforman en datos que viajan, se comparan, se acumulan. El cuerpo ya no solo se vive, también se lee. Y muchas veces nos leemos y nos describimos a nosotros mismos a través de esas métricas. En lugar de preguntarnos cómo nos sentimos y cómo dormimos, vemos el reloj y vemos cuáles son los datos. Y de ahí nos informamos si dormimos bien o mal. En lugar de que sea al revés, que vivamos de acuerdo a la intuición y de cómo nos sentimos. Entonces, esto que al parecer es para cuidarnos y para entender mejor nuestro cuerpo, a veces nos aleja más de nuestras propias sensaciones y de nuestra propia intuición. Y cuando hablo de todo esto, aparece Byung-Chul Han. Él dice, el sujeto de rendimiento se explota a sí mismo, creyendo que se está realizando. Esta frase habla de un movimiento interno, de cuando el cuidado, el bienestar y la idea de rendir empiezan a mezclarse, como una barra que no llega al final, como un círculo que se queda abierto. Y pensar en esto me lleva a ver la gestión como algo individual. ¿Qué pasa cuando el bienestar empieza a organizar el día? ¿Qué pasa cuando cuidarse toma la forma de pequeñas acciones que se pueden cumplir, registrar y marcar como hechas? Como si tuviéramos una mini empresa dentro de nosotros.
y estamos gestionando nuestro bienestar con todas estas métricas. ¿Qué pasa cuando hay días en los que no se completa nada y aún así hay calma, presencia, tranquilidad y no siempre hay un lugar claro donde registrarlo? Así que en los registros o en las métricas parece que no estamos cumpliendo. ¿En qué momento el bienestar se convirtió en una competencia y en una medición? Bienestar era todo lo contrario. Medir forma parte de cómo habitamos el mundo hoy. La tecnología también. Lo que me interesa es abrir una pregunta más amplia. ¿Qué otras formas tenemos de reconocer que estamos bien? Formas que no siempre aparecen en una gráfica, en un círculo o en una notificación. Tal vez crecimos aprendiendo a cuidar, mirando métricas, mirando desde afuera. Y hoy, muchas veces, seguimos haciendo lo mismo con nosotros. Miramos el reloj, vemos los números, cerramos o no los círculos. Y a veces, antes de ver todos esos círculos, el cuerpo ya sabía. Solo tenemos que aprender a escucharlo o reaprender a escucharlo. ¿Qué lugar le estamos dejando a esa forma de saber? ¿Dónde estamos dejando la voz del cuerpo? Ese cuerpo que sabe lo que necesita y que muchas veces lo sabe antes de que aparezcan las métricas. ¿Ustedes qué opinan? ¿También siguen viendo métricas? ¿Jugaron Sims de niños? Comparte tus experiencias en los comentarios y nos vemos en el próximo video.